Hola, buenos días, mis hermanos. Un saludo oriental. A los uruguayos le dicen los orientales. Buenos días a todos. Y bueno, nuevamente estar aquí en esta posición de que Dios nos permite de poder usar su palabra, ¿sí? Salmo 64 dice así: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los va a ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la gloria de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Verdad? Si uno se pone a pensar un poquito en la historia de David, ¿sí? Desde joven, ¿sí? Allá cuando él se va a enfrentar con Goliat y se presenta ante Saúl, Saúl le dice, no, pero tú eres muy joven, tú no te puedes presentar, no puedes pelear contra Goliat. Y David sin dilaciones, sin temores, sin sin nada que temer, él le dice, no, pero es que yo cuando estaba allá con las ovejas de mi padre, si venía un león o un oso y agarraba una abeja, se la quitaba de su boca. Y si el león seguía insistiendo, lo agarraba por la quijada y lo mataba. Y este incircunciso, entonces después va y se presenta se pelea con Goliat y lo vence, ¿sí? Siendo joven. Y toda la historia de David, pues fue un guerrero valeroso, no le tenía miedo a la espada. El hombre conquistó reinos y reinos y reinos, ¿sí? Pero entonces aquí vemos, en este salmo, y él dice, versículo 1, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Había un enemigo al que David temía, ¿sí? Resulta que ese enemigo era la lengua, era el chisme, ¿sí? Dice, escóndeme del consejo secreto. Siempre que se va a hablar mal de alguien, eso se hace en secreto. Eso no se sabe. Esa espada no se ve por dónde viene. ¿Sí? Cuando dice, afilan como espada su lengua. ¿Sí? Esa espada hiriente que es la lengua o que es el chisme, no se ve. Por eso es que David le tenía tanto miedo. ¿Sí? Escóndeme, Señor, guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Sí? Si nosotros vamos un momentico a Santiago, el capítulo 3 versículo 5 dice así, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Esto es lo que dice Santiago. Entonces vemos cómo desde el principio de la historia podemos ver cómo Dios siempre nos ha advertido sobre esa espada de doble filo que tenemos en la boca, ¿no? Las palabras, este, si salen del chisme, vamos a decirlo así de esa manera, siempre hacen daño, siempre van a hacer daño.
no nos atrevamos a hablar mal de un hermano por así sea verdad. Sí, sabemos que cuando un hermano peca, tenemos que ir a hablar con él, pero por lo general no hablamos con él, sino vamos a hablar con otra persona. Y entonces ahí es donde empieza esa espada de doble filo que es tan peligroso, ¿sí? Que podemos hacer tanto daño, como dice ahí David. Dice el versículo 6 dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, ¿sí? Cuando uno conoce, pues, la vida de un hermano y, y de repente está actuando mal, hablamos de eso y no hablamos con ese hermano precisamente, ¿sí? Allá en Mateo 18 si no me equivoco, dice que si un hermano peca contra ti, ve y habla primero con él, ¿sí? Generalmente hacemos lo contrario, hablamos con otra persona. Entonces, no, cuando tengamos o cuando sepamos de que un hermano está actuando mal, hablemos con él primeramente, ¿no? Salvémoslo, ¿sí? No lo vayamos a hacer que se pierda más bien, ¿sí? Dice el versículo 3 dice, que afilan como una espada su lengua, ¿sí? Lanzan cual saeta suya palabra amarga, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros, bueno, lo digo por mí, se ha escapado de esto. Si alguna vez o algunas veces nos ponemos a hablar mal del hermano, ¿sí? Y hay que tener cuidado, mucho cuidado. Vemos aquí como un guerrero que no le tenía miedo a la espada, que no le tenía miedo a un león, a un oso. Yo me imagino a David peleando con un león y no le tenía miedo, ¿sí? Pero entonces viene aquí y dice que tiene miedo de un enemigo oculto, que es la lengua, ¿sí? Que es el chisme, que es la, sí, la espada de doble filo que tenemos en nuestra boca y que como dice allá en Santiago, bendecimos a Dios, pero por otro lado estamos hablando mal del hermano que está hecho a la imagen de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con ese enemigo oculto, ¿verdad? Dice, el versículo 8 dice, sus propias lenguas los harán caer. Ya, lo que uno pueda decir mal, eso se va a regresar contra uno. Entonces, ahí sí donde vamos a pensar que no debíamos haber hecho esas partes, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es eso, o sea, hablemos bien, hablemos bien del hermano. Y si hay algo que hablar mal del hermano, vamos a hablarlo primero con él, ¿sí? Y vuelvo y repito aquí a este guerrero, ¿no? A este David, guerrero poderoso, valiente, que le teme a eso, a la lengua, le teme a una lengua afilada, que le teme a las palabras amargas, que le teme a lo que se está diciendo detrás de él, porque eso no se ve. Y cuando hablan mal de uno, eso uno no lo ve. Se da uno cuenta después, pero ya el daño está hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, la pregunta sería, ¿qué hacer con nuestras lenguas? ¿Sí? Yo pienso, Filipenses 4:8, ¿no? Dice que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, en eso es lo que tenemos que estar pensando. Y si mi corazón está lleno de todo lo honesto, lo puro, lo amable, lo bueno, lo chévere, pues, por decirlo así, eso es lo que va a hablar mi lengua, ¿sí? Y que nuestra lengua sea para bendecir, para alabar, ¿sí? Entonces yo tengo algunos versículos aquí que me voy a atrever a leerlos, ¿sí? Dice, versículos conocidos, Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Que nuestra palabra sea sabrosa, que sea como cuando una comida que es, cuando llegamos aquí, nos hicieron un asado. ¡Guau! Muy bueno. Entonces, cuando vayamos a hablar, que sea eso, como un asado, como una comida sabrosa, ¿sí? Dice ahí, sea siempre vuestra palabra sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Este es el consejo que hay Colosenses capítulo 4:6. Si nos vamos a Filipenses, perdón, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Y cuando hablemos, hermanos, agrademos a la persona que nos está escuchando. Y cuando hablemos, este, sean palabras buenas,
sabrosas, como decía ya en Colosenses, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 30 de Efesios, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Una de las maneras que podemos contristar al Espíritu Santo es cuando chismeamos, cuando hablamos mal. Y eso, el Espíritu no le gusta eso. Entonces lo contristamos porque estamos hablando mal de alguien. Así sea verdad lo que digamos, ¿verdad? Dice en el versículo, capítulo mismo de Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros, o sea, y que lo que salga por nuestra boca sean salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con nuestros corazones, ¿sí? Que sean alabanzas a Dios, que sean cosas buenas, pues, que salgan de nuestra boca. En Tito capítulo 1, perdón, Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, sí, dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Que por nuestra boca salga es eso, la doctrina, que salga el evangelio, que salga las bendiciones, ¿verdad? Y dice el versículo 8 ahí mismo, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros, ¿sí? Esos son consejos que Dios nos da a través de su palabra. Y por sacar otro versículo ahí, en Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, ¿sí? Fruto de labios que confiesen su nombre. De que nuestra boca siempre esté diciendo cosas buenas. Primero a Dios, lógicamente, pero también al hermano, porque el hermano o la persona X está hecha a imagen de Dios. Así sea un inconverso, ¿sí? No ponernos a decir las cosas malas que sabemos que las tenemos, porque cada uno de nosotros tiene sus cosas malas que nos afectan, pero de eso no hablar de las cosas buenas, ¿sí? Hay una ilustración, ¿sí? De los lirios, ¿sí? Los lirios, y eso lo vi en persona, ¿sí? Yo una vez vi un lirio, resulta que el lirio sale en medio de la bosta de la vaca, ¿sí? Yo lo vi presencialmente, vi en todo el centro de la bosta de la vaca, estaba crecido la mate y tremendo lirio, se veía hermoso, ¿sí? Generalmente nosotros vemos es la baja, la bosta. Generalmente estamos viendo eso, lo malo. Y no vemos la flor que está engalanando el paisaje, ¿no? Entonces, veamos siempre lo bueno de cada uno de nosotros. Siempre sí hay cosas buenas en cada uno de nosotros. Y lo malo, nada, dejémoslo ahí. Eso no sirve para nada, ¿sí? Hablemos siempre bien del hermano. Hablemos siempre lo bueno del hermano o de la persona, X, quien sea, ¿sí? Entonces dice, para finalizar, dice abajo el versículo 9 de Salmo 64. Dice, entonces temerán los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces, eso, hermanos, bueno, repito aquí, este valiente guerrero que era David desde su juventud, enfrentándose a un oso, a un gigante, a ejércitos, le temía al chisme, le temía al consejo secreto de que hablaban mal de él. Vemos que le temía eso, pues, a la lengua, ¿no? Tengamos mucho cuidado entonces con esa espada de doble filo que tenemos en nuestra boca y usémosla para el bien, para evangelizar, para hablar bien del hermano, para bendecir a Dios, para alabar, para cantar, para lo bueno, siempre para lo bueno, hermano. Vamos a orar. Esa es la pequeña enseñanza de hoy, de esta mañana. Tener mucho cuidado con la lengua, lo que decimos, lo que vamos a decir. Hoy en día, hoy estamos empezando el día, bueno, vamos a usar nuestra lengua para decir, para alabar, para hablar bien del hermano, de la persona que nos podamos encontrar por ahí en el camino.